Bienvenidos una vez más a la guía del nuevo jinete. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa aprender a cuidar, a entender y a trabajar correctamente con tu caballo. Y déjame decirte algo desde ya, si es que estás aquí, ya estás yendo por buen camino. Hoy vamos a dedicar este vídeo a una de las prácticas más importantes en la vida diaria de cualquier caballo y a la que a veces le quitamos un poquito de importancia, que es el cepillado. Y no es solo pasarle un cepillito por encima y listo, ni tampoco es solo limpieza. El cepillado es una base súper fundamental, especialmente para quienes están empezando. Va a enseñaros mucho sobre vuestro caballo, hacerme caso. En este vídeo veremos la parte teórica, donde vamos a entender qué es realmente el cepillado, por qué es tan importante, qué beneficios tiene, incluso más allá de la limpieza, qué tipos de cepillo existen, para qué sirve cada uno y en qué zonas del caballo se deben utilizar. Como os acabo de decir, este es el primer vídeo, la parte 1, la parte teórica. En un próximo vídeo haremos la parte 2, totalmente práctica y visual, donde iremos paso a paso con un caballo real aplicando todo lo que vamos a aprender hoy. Así que si eres nuevo jinete o incluso si llevas tiempo montando pero nunca te explicaron esto con detalle, quédate hasta el final porque vas a alucinar lo útil que va a ser esto para ti y tu caballo. Empezamos. Entonces tenemos que tener claro que el cepillado es mucho más que limpiar. Cuando alguien empieza en el mundo del caballo es muy común pensar que cepillar es solo una cuestión de estética, que el caballo se vea bonito, se vea limpio y se vea brillante. Pero el cepillado es en realidad una de las herramientas más importantes del cuidado, observación y comunicación entre el caballo y también el jinete. Cepillar a un caballo es una forma de tocarlo, de recorrer su cuerpo, de conocerlo bien. Es un momento en el que el caballo está quieto, está relajado y tú también puedes observar absolutamente todo. Muchos problemas de salud se detectan primero con las manos y con los cepillos antes que incluso montando si le prestas la atención que esto merece. Y por eso el cepillado no debería verse como una obligación rápida antes de montar, sino como una parte esencial del trabajo diario. Para que os hagáis una idea, un cepillado básico a mí personalmente me puede llevar entre 20 o 25 minutos bien. De estos rápidos, cuando tienes la clase temprano y tienes que darte prisa. Pero un cepillado a fondo puede llevarme 45 minutos bien invertidos además. Hablando solo de cepillado, sin duchas ni nada mayores, solo lo que viene siendo cepillar al caballo. Entonces, ¿por qué hay que darle tantísima importancia a esto? Vamos a hablar ahora de sus beneficios reales, para que entiendas por qué es tan importante hacerlo bien y con calma, prestando atención en cada detalle. Lo primero que vamos a hablar es sobre la estimulación de la circulación. Cuando cepillamos al caballo, especialmente con cepillos como la rasqueta o un cepillo de goma, estamos estimulando muchísimo la piel. Esto lo que va a hacer es activar la circulación sanguínea superficial, lo que ayuda a mantener la piel súper sana, el pelo muchísimo más fuerte y además brillante, o sea que le va bien al caballo y también a nosotros que nos gusta verlo impecable. Por eso los caballos bien cepillados suelen tener un pelo más vivo, más lustroso, incluso aunque no se les aplique ningún producto, que no es necesario. Si se hace un buen cepillado no hacen falta productos. Pero esta presión que ejercemos con el cepillado también nos va a permitir realizar una buena revisión del estado físico completo del caballo. El cepillado es uno de los mejores momentos para revisar al caballo de pies a cabeza. Mientras pasas el cepillo puedes notar un bulto, una protuberancia que antes no había, una herida pequeña o una herida grande. Os voy a poner la que encontré hace unas semanas yo a mi yegua porque vais a alucinar igual que me quedé yo flipada, sin venir a cuento. Una costra, alguna zona sin pelo que se pudiera haber rascado, una zona más caliente o un poco inflamada, sensibilidad al tacto, temblor más exagerado de lo normal o movimiento brusco al tocar alguna zona, incluso reacción del caballo física como mirar hacia atrás, apartarse, estar reacio. Muchas veces un caballo puede no mostrar dolor al caminar, pero sí reaccionar cuando tocas una zona concreta. Entonces, si no haces esto antes de montar, además de doloroso para el animal, puede generar una situación de peligro para ambos y se puede evitar, y muy fácil. Por lo que esto va a permitirte actuar a tiempo. Algo imprescindible también a tener en cuenta es la prevención de rozaduras y heridas. Un caballo sucio, debajo de la montura, debajo de la cincha o incluso debajo de los protectores,
o vendas, quien las utilice, es un problema asegurado. Arena, polvo, barro seco pueden causar rozaduras muy dolorosas y muy incómodas para el caballo. Cepillar bien estas zonas antes de montar evita heridas, evita incomodidad, incluso malos comportamientos que no entendemos por qué son. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Parece que le molesta algo? Pues esto hay que revisarlo y revisándolo podemos prevenirlo. Una de las razones por las que me gusta tanto este momento de cepillado es la relajación y el bienestar mental. Para la mayoría de los caballos, sobre todo si se hace bien y no tienen dolor, el cepillado es un momento súper agradable. Ves reacciones como que bajan la cabeza, cierran los ojos, bostezan. Y esto no es una casualidad. El cepillado, cuando se hace correctamente, tiene un efecto muy relajante y ayuda a preparar mentalmente también al caballo para el trabajo, ¿no? Además, también puede ayudarnos a crear o mejorar nuestro vínculo y confianza con él. Especialmente para un nuevo jinete o un nuevo binomio, el cepillado es una oportunidad de oro para crear relación con el caballo. Me preguntáis mucho sobre cómo podéis mejorar la relación de un caballo si no es vuestro, sino que es de escuela. Y este momento puede ser súper clave y de mucha ayuda para ello, porque los caballos son animales súper listos. Y te aseguro que si tú vas con calma antes de la clase y pasas un momento tranquilo de cepillado, relajación, caricias, confianza, el caballo se va a fijar en ti positivamente, mucho más que en otro alumno que va allí, no le hace caso, ensilla lo bruto, se mete en clase. Así que acordaros de esto cuando vayáis. El caballo os va a cuidar en la clase y eso hay que devolverlo de alguna forma. Y no hay mejor forma que tratándolos con mucho cariño y mucha calma. El caballo aprende a confiar, a conocerte y tú aprendes a leer su lenguaje corporal y por tanto la relación así va a estar mejorando con el paso del tiempo si ponéis ambos de vuestra parte. Bueno, vamos entonces a hablar de los cepillos. Los cepillos no son todos iguales. Este es uno de los puntos más importantes del vídeo, así que coger nota. Uno de los errores más comunes de los principiantes y tristemente de algunos que no son tan principiantes es pensar que con un solo cepillo pueden dejar listo al caballo. Pero es súper importante que tengáis en cuenta que cada cepillo tiene una función específica, una dureza distinta y una zona adecuada donde utilizarlo. Vamos a empezar de abajo arriba, que es en el orden en el que yo lo hago y así se me hace más fácil recordar y explicar. Además de que lo hago en ese orden por varias razones que os iré comentando conforme vaya diciendo. Bien, empezamos entonces por el limpiacascos. El primer paso y uno de los que nunca os podéis pasar. Nunca se os puede saltar este paso. Siempre, siempre, siempre empieza por los cascos y así no se te pasará. ¿El limpiacascos para qué sirve? Sirve para retirar barro, piedras, estiércol, suciedad acumulada en la ranilla y sobre todo vigilar que todo esté correcto, que no haya ninguna herida o infección o alguna piedra haciendo presión, incluso abscesos. Los cascos son la base del caballo y un casco sucio con una piedra clavada puede causar cojeras si no se atiende a tiempo. Y sobre todo tenemos que ser conscientes que si nuestro caballo hace deporte, tiene que hacerlo cómodo. Yo de verdad que un día que vaya a la hípica puedo como mínimo limpiar los cascos 3 veces. Cuando llego, antes de subirme y antes de irme. Imagínate tú que vas a salir a correr o a hacer cualquier ejercicio y tienes alguna herida que te roza en el zapato o una piedra. Esto puede hacer mucho daño y es imprescindible que lo tengamos muy en cuenta para ir al trabajo tranquilos sabiendo que todo está conforme y que podemos empezar el trabajo tranquilamente. Conste que este paso nunca se debe saltar, incluso también si no vas a montar. Revisar el estado de los cascos puede hacer muchísima diferencia porque cualquier problema en los cascos, por pequeñito que sea, va a influir muchísimo en el bienestar de tu caballo. Ya no hablo solo del descanso, que habría que darle si algo ocurriera. Tendríamos que dejar de entrenar y muchísimos etcétera. Es que de verdad es mucho mejor prevenir. Venga, pues continuando con el tema de los cepillos, pasamos al siguiente paso que sería la rasqueta o también el cepillo de goma. La rasqueta puede ser de goma, plástico flexible, pero también puede ser de metal. Puede ser redonda, las hay ovaladas, con púas cortas, más largas. ¿Y cuál es su función? Pues bien, su función es aflojar la suciedad más gruesa, la que está más dentro, más seca, más difícil de salir. Que es barro seco, pelo muerto, polvo acumulado. Se usa con movimientos siempre circulares, ejerciendo una presión firme pero controlada y siempre a contrapelo, para levantarlo y eliminar la mayor suciedad posible. Además, es súper importante que tengáis claro que al ser una herramienta un poquito más agresiva, solo deberíamos utilizarla en zonas blandas, como pueden ser el cuello, los hombros, la grupa. No usarla en la cara, sobre todo si es de metal, y nunca, nunca, nunca en patas o en la columna, porque son zonas sensibles y podemos causar molestias.
Además, la rasqueta también puede actuar como un masaje y muchos caballos disfrutan mucho de este cepillo y es muy interesante utilizarla previo a la monta y de forma activa para empezar a activar tejidos, aumentar la circulación para que la zona esté más caliente antes de poner la montura encima, por ejemplo. Bien, continuamos. Tenemos entonces también el cepillo duro o de cerdas rígidas. Este cepillo suele tener las cerdas más duras de plástico o pueden ser también de fibras naturales. Su función no es levantar la suciedad, sino retirarla después de usar la rasqueta. Se utiliza con movimientos rectos y siguiendo el sentido del pelo. Es ideal para caballos que están muy sucios, días que hay mucho barro y también caballos que viven al aire libre. Siempre hay que observar la reacción del caballo, si se muestra incómodo, si la presión puede ser excesiva, porque al final hay muchas veces que pues estás rasquetando con esta mano y ya quitando el sobrante con esta, ¿no? Entonces al final podemos no estar atentos y causar molestias. O por el contrario, tal vez hay algunas zonas en las que le guste especialmente y podamos darle unos segunditos más de placer. Estos cepillos de cerdas duras suelen tener una longitud media, justo para no hacerle daño al caballo. Luego, entre medias, tenemos el cepillo medio, que es menos conocido y menos utilizado, pero es muy útil. Tiene las cerdas de dureza intermedia y sirve como transición entre el cepillo duro y el cepillo blando. Es ideal pues para caballos con la piel sensible, que no les puedas dar demasiado con el de cerdas rígidas, o para zonas donde el cepillo duro resulta demasiado fuerte o incómodo. Vale, por otro lado tenemos el cepillo blando. Este es uno de los más importantes y más utilizados. Sus cerdas son más suaves y más largas y su función principal es quitar el polvo fino que queda y darle brillo al pelo. Este cepillo se puede usar prácticamente en todo el cuerpo, incluidas las patas también. Es el cepillo que más contacto tiene con el caballo y el que más calma y más relajación le genera. Y ahora vamos con la cara. Por otro lado, la cara requiere un cuidado bastante especial. Aquí podemos utilizar los cepillos suaves, esponjas húmedas, toallas, toallitas, paños. Nunca se debe usar un cepillo duro en la cara porque, aunque hay que ser meticuloso con esta limpieza porque es una zona que suele acumular mucho polvo, mucho sudor, es muy sensible. Y zonas como los ojos, hollares, labios, estas también son muy sensibles y requieren movimientos más lentos y más tranquilos. Yo os aconsejo tener esponjas, paños o toallitas para los ojos y otros para los hollares y los labios. Es hora entonces de pasar al cuidado de mi parte favorita, las crines y la cola. Las crines y la cola obviamente no se cepillan igual que el cuerpo. Se pueden usar peines de plástico, aunque yo personalmente no lo recomiendo para nada si no es para hacer algún tipo de peinado concreto, ya que suelen romper muchísimo la fibra capilar. Y luego nos extrañamos de que vemos caballos con la crin pobre y en realidad se la estamos arrancando nosotros. Los cepillos anchos de plástico son mis favoritos, tanto si son para caballo concretamente o de persona. Y también podemos usar incluso nuestros dedos. Realmente yo diariamente utilizo los dedos y solo cepillo bien la cola y la crin una vez a la semana o incluso cada 2 semanas. Os parecerá raro, pero lo que consigo con esto es no romper el pelo, que crezca con fuerza y algo que siempre hago es echarle desenredante o acondicionador en spray, porque lo que hace es suavizar la fibra, impedir que se formen demasiados nudos y cuando me toca peinarla me encuentro el pelo bastante cómodo y no tengo que tirar ni romperlo. Obviamente, si tenéis que trenzar estos productos, os lo van a hacer imposible porque va a resbalar mucho el pelo, pero estoy hablando del cuidado diario. De verdad que podéis notar mucho la diferencia. Os voy a dejar una foto de la cola de mi yegua cuando la compré a cómo está ahora porque el cambio es brutal. Además, el día que os toque peinarla bien con cepillo, hay una forma para cepillar tanto la crin como la cola que os va a ayudar bastante. Con la crin, aunque la veis corta, los caballos que tienen la crin corta suelen ser de deporte, bueno, ya si os vais a caballos españoles o caballos, esos ya tienen una crin excelente, larguísima y podéis cepillarla como si fuera una cola. Pero bueno, debes empezar con una crin corta igualmente de abajo arriba, por la parte de arriba y después levantar el pelo y hacer lo mismo pero por la parte de abajo, que mucha gente se olvida de la parte de abajo y ahí también se acumula muchísimo polvo y muchísima suciedad. Y la cola siempre se desenreda desde la punta hasta arriba también, poco a poco. Hay gente que las separa en secciones, otro que las enrollan y empiezan a cepillar desde abajo. Personalmente, si la cuidas de la manera que te estoy diciendo, puedes cogerla naturalmente y de abajo a arriba sin tener mayor problema porque va a estar desenredada. Tampoco será lo que más tiempo te lleve, por mucho que
se suele ver lo contrario, porque al final la gente suele no mirar la cola y luego cuando cepilla, claro, se la encuentra seca, anudada. Entonces, para resumir el orden de limpieza, primero y más importante, los cascos. Ya hablaremos de su mantenimiento concreto en otro vídeo, pero recordaros que si vais a ponerle aceite, que por cierto mucho mejor que la grasa, ya os explicaré por qué, que sea después del trabajo. Mucha gente los engrasa previo al trabajo, pero realmente va a llevarse toda la tierra pegada, va a ensuciar los poros del casco y no va a hacer el mismo efecto. Cuando se engrasen unos cascos, recordad que hay que dejarlos actuar hasta que sequen, porque si no, obvia ese paso porque no tendrá mayor utilidad y solo vas a malgastar el producto. Bien, posteriormente la rasqueta en zonas blandas, después del cepillo duro para quitar la suciedad más gorda. Luego el cepillo medio o blando para terminar de limpiar y la cara. Y por último, crin y cola. Este orden tiene una lógica y lo veremos claramente en la parte práctica. Como has visto, el cepillado es una de las prácticas más completas e importantes en el cuidado del caballo. No es solo limpiar, es observar, es prevenir, es comunicarte con el caballo, crear vínculo. Hemos hablado de los cepillos básicos, pero dentro de estos hay muchas variables como los anatómicos, que están divididos en 2 o 3 partes para adaptarse mejor al contorno del cuerpo del caballo, de diferentes materiales, tamaños, pero esto sería lo imprescindible. En este vídeo hemos trabajado toda la teoría, pero en el próximo vídeo, la parte 2, iremos directamente a la práctica, mostrando todo este proceso paso a paso para que puedas hacerlo con seguridad y confianza. Si este vídeo te ha ayudado, suscríbete a la guía del nuevo jinete, deja tu like, cuéntanos en comentarios qué parte te resultó más interesante o qué dudas te pudieron surgir y nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, disfruta del proceso y cuida mucho a tu caballo. ¡Adiós!